nuevo. Si ahora está bromeando un poquito, por favor, que esperemos. Ya. Entonces vamos a añadir como componentes, vamos a poner agua, acetona y propanol. Bueno, lo vamos a poner más bien como fórmula, ¿no? A ver. 3H8O. Ya, entonces vamos a hacerlo justo los propanol. De paquetes, en este caso como es con alcohol, es con agua, funciona bien, es por lo general el NTR, ¿no? Y aquí para la simulación vamos a poner entonces un separador flash y como vamos a hacer la parte del control para hacer un proceso dinámico, entonces vamos a poner las válvulas de control en las corrientes de entrada como de salida. Entonces, para simular en estos estados dinámicos, siempre hay que primero resolver el estado estacionario. Entonces, primero vamos a hacer esto. Entonces, vamos a coger aquí la corriente A, la corriente B, para que pueda estar correcto. Vamos a poner aquí que este tenga 30% de vapor, que se encuentra en una presión de 1.4 bares y el flujo le vamos a poner 5000 kilogramos por hora. Nos falta la composición. Agua, vamos a poner 0.4, acetona 25, 0.35, para que se haga uno. Ya, entonces con esto debe estar ya calculada esta corriente y nos falta pero resolver la válvula. Entonces la válvula lo que normalmente hay que hacer es más bien dimensionarla. Entonces hay que dimensionarla pero para la corriente, ¿no es cierto? Entonces si esta es la corriente que voy a trabajar, que está alrededor de los 5000, entonces voy a dimensionar para esa y para una caída de presión de 0.1 y le vamos a dejar igual abierta al 50% y aquí le vamos a poner 6 para que me dimensione y ahí me da el CB. Entonces claro, este CB es el valor calculado y de ahí normalmente se suele poner un CB de una válvula que esté disponible comercialmente. Puedo decir, o sea, normalmente lo van a encontrar de 386.3, ¿no? Por decir, de ejemplo, que haya una de 380, pero realmente habría que ver en una tabla. Entonces con eso va a trabajar considerando un CB de 380. Ya entonces con eso ya está resuelta esta primera, todo en estado estacionario. Luego vamos a la segunda parte, que es el separador. Entonces aquí voy a tener un vapor 1, un líquido 1
Ya, y aquí eventualmente sí podría dar otras condiciones, como por decir alguna cantidad de energía que entregue, pero le vamos a dejar ahorita solo así y como ustedes ven ya me resuelve porque lo único que hace es, como hay dos fases, me separa la fase líquida y la fase gaseosa. Ya, y aquí vamos a hacer las dos últimas que son las válvulas. Entonces va a entrar el vapor y va a salir nada más después de la válvula, mismo sistema, le dimensiono haciendo una caída de presión de 0,1, perdón, le ponemos CB, pero ese método, y por cierto aquí también hay varios sistemas, ¿no es cierto? Entonces puedo poner que sea lineal, de rápida apertura, de igual porcentaje. Entonces, bueno, es más características de la válvula, ¿no? Entonces, la característica de operación, pero digamos igual que todas sean lineal. Aquí él se ve la misma forma, ¿no es cierto? Entonces, digamos que aquí en este caso haya un CB de 300, por ejemplo, ¿sí? Una comercial, y le ponemos esta de aquí así. Con esto ya quedaría igual resuelto la parte de la válvula y vamos a hacer lo mismo para la de abajo. Entonces, de igual manera, le dimensionamos. Entonces, digamos que aquí hay una de 30, ¿no? Y con eso ya tenemos resuelto las corrientes, ¿no es cierto? Ya. Entonces, aquí en este caso, lo que correspondería ahora sí es hacer lo necesario para pasar al estado dinámico. Entonces, para esto en el menú también tiene esta opción y tiene este icono de el asistente. El asistente es súper útil porque les dice qué es lo que hay que hacer para poder pasar a dinámico, ¿no es cierto? Entonces, si hacemos clic, me indica que todavía hay que hacer esto, ¿no es cierto? Entonces, y me dice deshabilitar las corrientes de flujo. Entonces, ¿por qué es eso? Porque aquí la idea es que el flujo se va a controlar, el flujo másico se va a controlar según la apertura de las válvulas. Entonces, lo que realmente se requiere nada más es fijar las presiones, tanto a la entrada como al final a la salida, y todo el resto, los flujos se van a calcular en función de las condiciones que se requiera. Entonces, lo que me mencionaba ahí, dice, no sé qué dice, no, ya. Entonces es acá, y vengo acá a esta viñeta que es de dinámico. Ay, no, perdón, este no era la, era en el A. Vengo acá en dinámico y aquí miren, está habilitado para que tanto la presión como el flujo másico sean valores especificados. Entonces el flujo másico hay que deshabilitar porque, como les digo, la idea es más bien calcular el flujo másico en función de la apertura de las válvulas. El rato que he hecho esto, entonces ya se me va una de las cosas que me estaba indicando que hacer. La siguiente dice habilitar las presiones. Entonces eso les decía, lo que es importante aquí es saber tanto la entrada como de salida la presión y todo el resto al interior se va a calcular. Entonces igual para las corrientes de salida le cojo dinámico y en cambio aquí no está habilitada ninguna de las dos porque las dos están calculando, pero bueno, tampoco se puede hacer así en dinámico, sino que tiene que tener un valor determinado, digamos, de presión. Lo normal al final, pero es que sí podría ser intermedio, ¿no es cierto? Entonces habilito acá, pero también tengo que hacer lo mismo en la otra corriente de salida.
que también tengo que indicarle que esa va a ser su presión y por lo tanto constante, ¿no? No, esto no era acá. Entonces ya se fue esa otra indicación y ahora dice volúmenes desconocidos. Entonces aquí en el sistema este, el único que tiene un volumen sería este de acá, ¿no es cierto? Entonces aquí yo tengo que indicarle el volumen y claro, yo puedo un poco basarme ya en las condiciones que puse, porque aquí miren, me da el volumen de alimentación con las condiciones que ya puse, ¿no es cierto? 6 metros cúbicos por hora. Entonces, de ese orden debería ser, ¿no? Entonces podemos poner los mismos 6 más 6 metros cúbicos por hora. ¿Ya? Y aquí podemos especificar hasta cuánto es el volumen que va a estar de líquido. Entonces aquí dice 50, o sea que es 3 metros cúbicos lo que está disponible para líquido, ¿no? Bueno, esto es solo como una especificación a veces para los cálculos de líquido, pero si no, después de esto se va a hacer con el eh, sistema de control, ¿no? Entonces ya hemos puesto esta parte y ahora sí, ya me dice que en principio está todo bien, pero claro, faltan adicionalmente algunas cosas, ¿no es cierto? Porque si hago solo así no voy a ver nada, no hay ningún cambio. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente añadir los sistemas de control. Entonces, acá tengo este PID, ¿no es cierto? Y bueno, hay otros también, ¿no es cierto? Pero lo otro que le vamos a ver es este de acá, el PID y el on-off, ¿no es cierto? Creo que ustedes también se hicieron. Entonces, el PID le voy a añadir para controlar la altura. Entonces aquí voy a seleccionar el tanque, el B100, y le voy a poner que el dato que me tiene o que tengo que recoger de ese tanque es el liquid level percent, liquid volume, ¿dónde está? Aquí está, liquid percent level. Ya, entonces este es el equivalente a decir que tengo un sensor en el tanque que me da la porcentaje de altura que tenga en el tanque. Para controlar ese porcentaje de altura, lo que tendría es que manipular esta válvula, la de salida de líquido, la 102. Entonces voy a seleccionar esta, la 102, y tiene que actuar en su posición, ¿no es cierto? O sea, en la apertura. Ya entonces con eso ya tengo este tipo de conexión y lo siguiente normalmente es indicar los parámetros de operación. Entonces aquí el sensor, yo les había indicado también un poco algo antes. Normalmente los sensores no es que pueden dar todas las alturas del tanque, no desde 0 a 100%, porque necesitan físicamente un espacio para su ubicación y todos los eventuales accesorios que pueda tener. Entonces normalmente por eso es que aquí me dice en qué rango me da respuesta mi sensor. Entonces aquí normalmente tiene que estar en el rango del tanque como esté instalado, ¿no es cierto? Pero aquí vamos a poner por decir que me da respuesta desde cuando está a 10% hasta cuando está a 90% de la altura del tanque. Hay que llenar esto primero, de pronto no le debía haber llenado porque si no acá está en off, ¿no es cierto? Pero no me deja ponerle para ponerle que sea automático, no me deja, tiene que estar primero lleno lo de acá. 10, 90. Y ahora sí ya puedo llegar. Entonces lo vamos a poner en auto para que funcione desde un inicio. Y aquí le voy a poner el set point. Entonces le voy a poner que esté lleno a un 60%.
Y la otra cosa importante es aquí el tipo de operación. Entonces aquí es reverso o directo, es cuando el, la señal aumenta del sensor, ¿qué acción debería tener la válvula? ¿Aumentar o disminuir? ¿No es cierto? Es aquí, si el nivel aumenta, ¿qué debería hacer con la válvula? Abrirse para que, o sea, si es que aumenta más allá del set point, quiero decir, ¿no? Si aumenta más allá del set point, la respuesta es abrirse. Entonces, a más apertura, entonces es directo. Entonces, la mayor parte son directo en realidad. Creo que es para el calentamiento que es indirecto, porque normalmente por decir, si es que estoy con el vapor de calentamiento, si aumenta la temperatura más allá del set point, ahí tengo más bien que cerrar la válvula. Entonces ahí es inversa, ¿sí? En este caso sería directo. Y acá pongo las constantes, entonces puedo hacerle solo proporcional, integral o los tres. Vamos a hacer un PI, entonces vamos a ponerle aquí. Las constantes son súper importantes, ¿no? Entonces, a veces si es que las constantes no están bien, puede parecer que no está funcionando el control, pero no es eso generalmente, ¿no es cierto? Es más que las constantes están mal dadas. Si no está bien, va a parecer que no controla, no va a parecer que se va y como que no hace caso, pero en realidad o mucho tiene que ver en eso el valor de las constantes que se den aquí. Ya, entonces, bueno, este sistema, como más o menos está probado, funciona alrededor de estos valores, pero si no toca eh, optimizar, ¿no es cierto?, los valores. Ya, y con eso ya queda configurado este controlador. Ahora vamos a poner de una vez, no, vamos poco a poco más bien. Ya, entonces aquí tenemos este controlador y lo siguiente que hay que hacer es igual indicar qué queremos que grabe, porque por default no es que graba todo, ¿no? Sino que solo va a poner o grabar lo que yo le indique y eso está acá en esto que se llama strip charts. Entonces, en las strip charts yo puedo añadir todos los gráficos que tenga, le puedo poner también nombres, ¿no es cierto? Le pongo F2, le puedo poner esto por decir altura, el porcentaje, pero bueno, altura. Esto indica cuántos puntos va a grabar. Entonces aquí dice solo 300 puntos. Entonces si graba solo 300 normalmente voy a perder datos. Entonces aquí preferible poner un número grande. Entonces voy a poner 1.000.000. Y a cada qué tiempo, ¿no es cierto? Normalmente está bien ese tiempo. Si tienen alguna especificación particular la pueden cambiar. Y luego aquí se indica, entonces esta es la información general de la carta, pero luego aquí en Edit se indica exactamente qué quiero graficar en esta carta, ¿no es cierto? Entonces igual mismo sistema de siempre. Entonces aquí como es la altura, lo que me interesaría es del B100, que es el tanque, el mismo parámetro que estábamos midiendo, que era el liquid percent level. Y para tener referencia vamos a poner el set point. Entonces vamos a para eso poner el controlador, el link, y aquí está el set point. ¿Ya? Y entonces aquí yo voy a tener una gráfica en donde voy a tener los dos parámetros y ver cómo se controla. Si le pongo display, entonces ya me va a aparecer y le puedo ver en tiempo real. ¿Ya? Vamos a poner esto por aquí. Vamos a añadir otra. Y vamos a añadir otra de los flujos. La misma cosa. Vamos a añadir, cambio el flujo de B. Que es el que está entrando. Podemos poner el A más bien para que sean las entradas salidas. El A, el más flow. Estos
sería más informativo, ¿no es cierto? El M y vamos a poner una vez el B, 2 y el L, 2. Y entonces con eso podemos ver cómo están cambiando los flujos de esas corrientes. No le voy a poner display para no llenarme de muchas pantallas. Igual pueden siempre venir acá y poner el display, ¿no? Hacerle doble clic y les aparece. Y vamos de una vez a añadir de las aperturas de válvula. Aperturas válvula. Entonces la misma cosa. Aquí en cambio, por lo pronto vamos a poner solo la B202 y le vamos a poner Valve Current Position. Ya, bueno, solo... Y bueno, añadámosle de una vez las otras, ¿ya? Para que vean que no se mueven, sería el B... Ya, el 100, que es la de entrada. Ya, por el momento creo que estaría bien. Y tenemos ya configurado, ¿no es cierto? Ya revisamos hace un momento que no había ninguna observación adicional, pero bueno, tuvimos que completar algo más. Y la otra cosa que siempre hay que pensar también es en las condiciones iniciales. Entonces, aquí en este sistema, bueno, las válvulas no necesitan, sí necesitan, digamos, una condición inicial que le vamos a poner aquí, que es la apertura. Entonces, la apertura de la válvula está a 50%. Esa sería su condición inicial, pero ya estaba puesta, ¿no es cierto? Entonces ya estaba puesto en todos porque era parte, digamos, de la configuración también. Pero en el tanque, este separador no está particularmente definida la condición. Entonces, para definir la condición inicial tenemos igual en el Dynamics aquí varias formas de hacer, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos eh, configurar desde los productos, ¿no es cierto? O sea, coge los datos de los productos y de ahí le dice esas son mis condiciones o una que se encuentre completamente vacío o le pongo yo condiciones. A mí realmente no me gusta, bueno, el dry startup también puede ser bueno, pero si corresponde a esa condición, pero esto inicializar de los productos no me gusta porque es como que no saben exactamente qué es los productos, porque ahorita al menos todavía ni siquiera, bueno, podríamos ver, ¿no es cierto? Pero no me gusta realmente esa porque es como que se pierde un poquito la idea de qué exactamente tengo. La que más me parece interesante es esta de acá, indicar realmente las condiciones que yo tengo en el tanque. Entonces aquí me sale este menú en donde me dice que tengo. Entonces, claro, inicialmente incluso yo puedo tener otra cosa, ¿no es cierto? O sea, por decir, yo puedo tener aquí que en el tanque inicialmente no estaba agua, sino solo estaba acetona al 70, pongamos, y propanol al 30, ¿ya? Y la temperatura, asimismo la alimentación estaba a 80, pero aquí pues era en el tanque estaban a 30 grados centígrados y a 1.3 bares, ¿ya? Entonces con eso yo sé realmente qué es lo que tenía, ¿no? Y por último, si quiero, le puedo poner aquí las condiciones del producto, o sea, veo el producto y ahí digo, ah, sí, está bien, le pongo del producto, de la alimentación o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces creo que es más claro y también me he dado cuenta como que es más estable cuando está de estos dos a veces.
justamente como calculo en base a los productos, a veces tiene alguna dificultad. Entonces eso en cuanto a la composición. En cuanto a por ejemplo, el diámetro de la altura, igual ya les da calculando, ¿no? Pero ustedes mismo tienen alguna dimensión específica, les dan el diámetro o la altura y les calcula el otro. Y en cuanto a la cantidad que hay, ¿no es cierto? Esa es la otra cosa que hay que poner. Entonces aquí habría que indicar cuánto tengo inicialmente. Entonces vamos a poner que inicialmente esté al 25%, ¿ya? ¿Ya? Y claro que tienen otras opciones para decir si es una esfera, bueno, cualquier otra forma geométrica, le vamos a dejar tal cual como esos valores por default. Entonces, ahora sí ya estamos casi listos, ¿no es cierto? Entonces hemos definido eh, o sea, bueno, resuelto tanto el sistema estacionario como definido todos los parámetros para que sea dinámico, incluyendo las condiciones iniciales y la parte del control que añadimos. Aquí adicionalmente, como ustedes vieron, le podemos, aunque sea volver a hacer, borrémosle. Como ustedes vieron, también algunas operaciones tienen esto de acá, ¿no es cierto? Add, configure, level controller. Entonces, claro, es bastante conveniente porque ya me da haciendo. Entonces me da haciendo lo que vimos, ¿no es cierto? ¿Sí? Percentage open. Bueno, aquí le he cambiado en otra variable, pero es básicamente lo mismo. Bien. Entonces acá, ahí sí la misma cosa. Bueno, aquí me he dado poniendo de 0 a 100, pero pongámosle como que fuera algo más, o sea, esto más real que de 0 a 100, no es muy común que les ponga. Y aquí les dan los parámetros, ¿no es cierto? Sugeridos, ¿sí? Y acá también el set point sugerido, bueno, ahí sí me toca cambiar, y aquí me dio poniendo que es directo, auto, todo esto sí puede ser conveniente, ¿no? Eh, Aquí le vamos a dejar más bien con los mismos parámetros y luego más bien probamos los que nos sugiere y creo que estaríamos bien. Ya, entonces si ven, hay esa otra posibilidad también. Hijo, como le borré, es probable que se nos haya dañado las strip charts. Déjenme verle. Claro, se dañó. Entonces igual le puedo siempre modificar, ¿no es cierto? Le ponemos leak 100. Set point. Listo. Ya. Creo que solo esta, porque las otras no eran. Están las mismas cosas. Sí, ya. Y antes de terminar, lo que me falta indicar es el tiempo de integración. Entonces aquí tengo esto que se llama el integrador. Entonces aquí voy a poner, bueno, aquí me dice también en qué tiempo me encuentro, ¿no es cierto? Me encuentro en el tiempo cero, o sea, todavía no he hecho nada. Aquí el parámetro de aceleración es para ver con qué velocidad hace los saltos. Entonces, normalmente, a menos que tenga alguna necesidad particular, si no funciona bien este. Y el tiempo final, que sería, vamos a ponerle un par de horas, ¿no es cierto? 120 minutos. Aquí también el tiempo por el que cada que tiempo que va a poner los resultados, cada minuto, pues, está bien, pero así mismo eventualmente ustedes le pueden cambiar. Ya, entonces, con esta parte sería lo todo, ¿no es cierto? Y lo que es bueno es siempre, o yo prefiero también, porque el rato que se empieza a hacer las pruebas, hay veces que regresar a esta condición cero en la que puse, yo sé exactamente que están las válvulas a 50%, el tanque y todo así, eh, tiene una opción de regresar, pero a veces no regresa exactamente al mismo punto, y si no me pregunten por qué, pero prefiero tener siempre este archivo como el inicial, ¿no es cierto? Entonces yo prefiero grabarle ahí antes de realmente pasarme ya al modo dinámico.
Entonces le vamos a poner... Ya. Entonces con eso voy a tener siempre la opción de tener todo esto porque es un trabajo también solo hacer esta parte, ¿no? Y ahora sí vamos a pasarnos al estado dinámico aquí. Entonces ponemos modo dinámico, dice quiero pasarme, sí. Ya, entonces creo que estamos listos, ya se me habilitan las opciones. Aquí en algún lado sabe estar, bueno, después ya le vemos porque ahorita veo que no está, no aparece, pero sabe indicarme también el tiempo de corrida en la que estoy. Eh, Ahí también pueden, alguna opción que también hay en los controladores, si le hacen clic derecho, ¿no es cierto? Pues este menú donde hay el faceplate. Y el faceplate es el equivalente a verle al equipo en donde tienen en el equipo la pantalla del controlador, ¿no es cierto? Donde tienen el valor del set point, el valor actual y aquí cómo está operando, si es manual o automático. Y bueno, el tuning sirve eventualmente para que el HiSys trate de eh, fijar automáticamente los parámetros del controlador. Bueno, entonces esto tiene la opción, la verdad es que yo no lo utilizo mucho, pero si es que ustedes le ven útil, le pueden hacer. Entonces le vamos a ejecutar, le ponemos run. Ya, le puse dos veces sin darme cuenta. Bueno, pero aquí ya me está indicando, ¿no es cierto? Que se paró a 120. Entonces aquí está el gráfico. Entonces si ustedes ven, me aparece solo una fracción. Bueno, es porque solo va graficando y moviendo la pantalla, pero sí se le puede modificar. Aquí tenemos el Grave Control, Time Axis, y aquí, bueno, le ponen el tiempo, 0. Y con eso me va a poner de 0 a 120 y aquí está lo que vimos, ¿no? De 25% sube y bueno, aquí va con esta onda, ¿no es cierto? Controlando la altura, entonces se ve que está funcionando. Aquí también tengo esto que dice Legend, entonces aquí eso tal vez no es tan bonito porque sería bueno que esté siempre, pero no he visto cómo ponerle. Eh, entonces aquí me dice que el rojo es la altura en el tanque y en cambio el verde es el set point, ¿no? Entonces aquí tengo esta gráfica y si me voy a los strip charts, si quiero ver los flujos, misma cosa, ¿no es cierto? Entonces aquí también hay esta opción de outscale o access porque también estaba como si vieron escondidas algunas líneas y igual para el tiempo desde cero. Bien, entonces aquí así mismo con la leyenda para saber. Entonces aquí, como ven, el rojo es el flujo másico de A. Y bueno, está en el valor que le fijamos, un poquito de variaciones justamente por las presiones que a veces cambian por el resto del sistema. El flujo másico del vapor, que igual no cambia mucho, y el del líquido que estaba similar un poco a la parte de control, claro, al inicio nada porque estaba llenándose el tanque, ¿no? Y el de las aperturas, le vamos a poner outscale all access. Ya hemos estado bien. Ya. Entonces aquí las aperturas, eh, asimismo son de las tres válvulas que pusimos, la 102, que es la roja, que bueno, sigue la misma forma, ¿no? Del
del flujo másico, que es normal, ¿no es cierto? Porque está cerrada, entonces no hay flujo másico. Se abre hasta 80%, luego se cierra hasta 20%. Bueno, esto es bueno también controlar para ver si efectivamente el CV está bien, ¿no? Bueno, que en principio como hicimos el dimensionamiento del CV con los datos correctos, estaría bien, pero si por ahí en algún rato hubo algún cambio, a ver si es bueno chequear, porque las válvulas no pueden estar operando aquí entre 0 y 5%, ¿no? Eso quiere decir que no está bien dimensionada. O que venga y se abre y quede abierta así completamente, también quiere decir que está mal dimensionada, porque quiere decir que la válvula está muy chiquita, es que está por abajo, quiere decir que la válvula está muy grande, como se ve muy grande, ¿no? Entonces aquí también está, digamos, está correcto. Y aquí hay la línea verde y la azul, sino que no asoman las dos, es porque están sobrepuestas, bueno, es porque no tienen ningún control en ese caso las dos, y están graficando uno encima de otro, ¿no? Pero aquí también se tienen la opción, por ejemplo, de las curvas y le pueden poner, por ejemplo, la 102, no la, por ejemplo, esta, no, esta no le pongamos porque es la que se ve, esta, miren, entonces ahí ya le quito la azul y claro, me aparece la verde es porque están las dos encima, ¿no? Y bueno, ahí también si vieron acá, por si acaso, en Graph Control, tienen una serie de opciones, ¿no? Que son bastante intuitivas del color de fondo, de las líneas, de los ejes. Entonces, todo eso igual que pueden ustedes modificar. Ya, entonces aquí ya tenemos este ejemplo. Claro que eh, podemos, ¿cómo se llama? Mejorar tal vez, ¿no es cierto? Entonces, podemos ponerle este tuning, ¿no es cierto? Entonces aquí le puedo yo cambiar, eh, pero para cambiarle o cualquier cosa para cambiarle hay que recordar que estamos en el tiempo 120, ¿no? Aquí normalmente sabe a ver, pero no lo encuentro, pero hay que recordar eso porque ahorita estamos en el tiempo 120, entonces que le hiciera el cambio aquí, él le va a interpretar como que quiero que de aquí en adelante, el tiempo 120 hacia arriba, me cambie los valores a los que yo modifique. Entonces, por eso los cambios no hay que hacerlos normalmente acá, sino hay que hacerlos en tiempo cero si quiero repetir, ¿cierto? Entonces, acá, para eso tengo en el Dynamics esta opción de Reset. Entonces dice resetear el integrador. Entonces, regreso eh, y si vengo acá al integrator, antes de aquí también si entrábamos hubiera dicho que estábamos en el tiempo 120, en la próxima le vemos, ahora estamos en tiempo cero. Ahora, la única dificultad que yo viste de esta opción, porque todos hubiéramos, o todos quisiéramos más bien, que regrese exactamente a la misma condición inicial, pero no sabe regresar exactamente a la misma condición inicial. Miren, por ejemplo, acá el nivel de líquido ya me pone 60, ¿sí? Cuando en realidad yo le empecé diciendo que tenga 25 nomás. El init hold up en principio, bueno, no me ha cambiado. Y las aperturas de las válvulas normalmente saben cambiarse a veces un poco. Veamos, bueno, esta como no tenía control está a los mismos 50. Y esta de acá está a 58. Entonces, por eso les decía como que no regrese exactamente. Y hay veces que cambia alguna otra cosa que no, a veces no me he dado cuenta, ¿no es cierto? Por eso es que yo les decía que prefiero tener el archivo inicial, porque si vieron ahorita, a pesar de que le puse el reset, no me puse exactamente como yo partí, porque aquí le puse 25, en las otras les puse 50, aquí ya no estaba esos dos valores. No sé si, eso digo, al menos es lo más visible, no sé si eventualmente alguna otra cosa le puede haber también cambiado. Pero vamos a intentar solo con esto. Entonces, con esto abro esta ventanita y podemos intentar por decir los parámetros que me dijo, ¿no? 108 y creo que era 180. Es alrededor de 184.
Ya, entonces pongámosle 101, 8 y 180. Gracias. Entonces le podemos probar con ese y le podemos otra vez ejecutar. Entonces ya me hizo, ¿no es cierto? Acá está el mensaje. Y aquí también ahora sí le vemos, el integrador está a 120 minutos. Entonces si quiero ver, vamos a ver ahora solo el de la altura. Entonces miren, este es el control, ¿no es cierto? Ahorita sí, ya como le cambié hace un rato, está de 0 a 120, pero no está tan bien, ¿no es cierto? Por eso les decía, no necesariamente lo que me sugiere es lo ideal. Y incluso aquí ustedes pueden pensar que está funcionando mal el control, ¿no es cierto? Entonces, cuando en realidad es solo cuestión de los parámetros. Yo lo que pensaría respecto a lo que hicimos es solo aumentarle, pero no mucho, ¿no? Porque estaba oscilando mucho. Entonces, aumentarle solo un poco. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba adicional. Entonces, vamos a regresar, pero como ustedes vieron, nos toca estar revisando las otras. Bueno, aquí sí me he puesto, lo voy a poner otra vez. 25, 25, los otros como no tienen control en principio nada. Esto pongámosle 50, 50. Ya, ahora sí, bueno, por acá o por acá. Dejémosle el 1.8 tal vez, pero este no lo aumentemos tanto, pongámosle un 10 nomás, creo. Bueno, este vamos a hacer la última prueba para no estar mucho tratando de optimizar ahí, ¿no? Ya llegamos a 120. O sea, por ahí parece que está un poco mejor. Bueno, se me hizo a lo mejor aumentarle un poquito la constante, ¿no es cierto? Pero si ven que es súper dependiente el control de las constantes. Y como les digo, constantes mal puestas pueden ver que sube y no hace nada. Es decir, el control no está funcionando. No es que no le está funcionando, es que las constantes están mal, ¿sí? Entonces hay que poner a constantes, las constantes correctas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso sí es cierto que puede ser un poco difícil, pero a veces es bueno comenzar, bueno, aquí pusimos de una vez proporcional integral, entonces bueno comenzar solo con el proporcional, ahí viene la respuesta, si no está respondiendo rápido le van aumentando la constante, o si se va quedando muy antes, a veces es la constante muy baja, ¿no? Entonces, con esto ya vimos más o menos esto, y lo que vamos a hacer es entonces aumentar otros controles. ¿Ya? Entonces, para aumentar otros controles, ahí sí voy a preferir trabajar con el archivo original. Entonces le voy a poner open. No creo que estaba cierto. Open case. Estaba ahí, pero bueno. Ya. Entonces le prefiero recargar al mismo original, ¿no? Todavía pensando, ya. Entonces este todavía debemos estar hasta en estado estacionario, ¿no? Todavía no está cambiado. Y más bien aquí vamos a hacer el ejemplo también del PID, no del PID, del otro control que es el control on-off. Nos vamos a añadir este otro. Entonces funciona parecido. Entonces igual al B100 le vamos a poner el liquid
Person level. Bueno, y acá lo mismo, ¿no es cierto? A la 102. Desired position. Ya. La diferencia es que, como ustedes saben, este control lo único que hace es el rato que está más alto del set, debería abrir la válvula completamente, y el rato que está más bajo que el set debería cerrarse completamente. Pero claro, esto no puede operar con el valor del set exclusivo, porque si no la válvula empezaría a abrirse y cerrarse muchas veces. Entonces normalmente tiene una franja de seguridad, ¿sí? Entonces aquí le vamos a poner auto, y aquí entonces me va a indicar los parámetros que necesito. Entonces aquí normalmente le puedo poner el dato de cuándo se va a abrir, ¿no es cierto? No, este mismo sería, porque este me va a decir, porque este es solo como un pulso de encendido, ¿no? Pero entonces aquí le tengo que poner primero las variaciones. Ya, entonces el threshold es el equivalente al set point. Entonces aquí sería 60%. Entonces eso les decía, trabaja con una banda, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que habría que poner es cuánto más arriba de esa banda yo acepto. Entonces por decir, normalmente suele ser un 1, 2%, ¿no es cierto? Entonces como estamos igual aquí en porcentaje directo sería por decir 2%. Entonces eso quiere decir cuando llega a 60 todavía no hace nada. Cuando llegue a 62, ahí es cuando va a abrirse. Y lo mismo cuando, o sea, se abre y es probable que empiece a bajar el líquido, entonces va a empezar a 60, 59, cuando llega a 59 todavía no hace nada, sino hasta cuando yo le ponga acá otra banda. Entonces, por decir, le pongo 2% arriba, 2% abajo. Eso quiere decir que la válvula se va a abrir y cerrar entre estos dos rangos. Y aquí le indico cómo se va a abrir, ¿no es cierto? Dice, eh, se abre, ¿no es cierto? Cuando el valor que yo tenga sea menor que el threshold, ¿no? Entonces tiene que ser mayor que el threshold. Entonces, cuando sea mayor que el 60 más la banda, ¿no es cierto? Entonces ahí se va a abrir. Estaría correcto. Ya, entonces aquí igual eh, es solo la configuración del faceplate, pero lo vamos a poner medio parecido al 10 y el 90%. Ya, entonces con eso ya tendríamos el set point configurado con el on-off. Acá vamos a añadir otro control. Vamos a hacer más bien un PID para, en cambio, la presión. Entonces es exactamente lo mismo. Voy a poner B pressure. Y igual lo que tiene que actuar es en la 101. ¿Ya? Misma cosa, ¿no es cierto? Aquí, si la presión se hace muy grande, tiene que igual que abrirse. Entonces, igual es directo. Así mismo tenemos que poner en qué rango me da respuesta el, el manómetro, digamos que es lo más común. Entonces, el manómetro normalmente, aquí estoy poniendo presiones absolutas, ¿no? Entonces, el valor mínimo que me da normalmente es un bar, ¿no es cierto? O sea, me marca 0 cuando es 1, y así se interpretaría, y el valor máximo, digamos que sea un manómetro de 1 a 2 bares.
¿ya? El set point. Entonces, bueno, actualmente está esto a 1.3, pero justamente para ver la acción del sistema, pongámosle que el set point que quiero aquí es que sea 1.35. Y ahí, bueno, actualmente la válvula está al 50% y creo que ya estaría. Y vamos a ponerle lo mismo, ¿no? Vamos a ponerle 1 y 0.5. Ya, con eso ya está configurado este otro. Y podemos añadirle un tercero, en cambio, para, por decir, el control del flujo. Entonces, ahorita estaba en 5000. Vamos a revisarle. Estaba a 5000 kilogramos por hora, ¿no? Ya. Entonces, vamos a hacer un poco en base de eso también. Igual aquí, o sea, aquí es facilito poner sensores, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner un sensor en B. Vamos a poner un sensor de flujo másico. Y vamos a poner igual que tenga que trabajar con esta válvula. Entonces aquí también, si el set point, si aumenta el flujo más allá del set point, la válvula no tendría que abrirse más, sino cerrarse. Entonces aquí sí sería reversa, ¿no es cierto? Y asimismo pongamos que este sensor de caudal me puede reportar caudales de entre 500 y 10.000, ¿ya? Kilogramos por hora. Entonces el set point, asimismo le vamos a cambiar un poco. Vamos a poner que el set point sea de 5500. Estamos inicialmente en 100. Y aquí vamos a poner un 0.5, todo parecido. Y creo que ya estamos también aquí listos con este sensor, con este controlador. Ya, entonces si ven, aquí está el ejemplo de varios, ¿no es cierto? De nivel, de presión, ¿cómo se llama? De flujo, de composición igual. Entonces aquí simplemente pongo un sensor, la composición es facilito que me dé la composición de la corriente y ya, ¿no es cierto? Eh, entonces con esto que ya está, lo que sí deberíamos hacer igual es añadir más cartas, ¿no es cierto? Porque si no, no voy a ver nada. Entonces vamos a añadir para cada uno, por decir, de la presión. Entonces vamos a hacer medio parecido como estamos haciendo para el flujo. Le vamos a añadir asimismo el de este sistema del PIC, que es el controlador, el set point, para tener la referencia. Vamos a añadir, en cambio, estamos controlando la presión en el tanque, ¿no es cierto? Que podemos hacer la presión en el tanque mismo, no podemos hacer la presión de la corriente, ¿no? Cualquiera de las dos. Ya, entonces con eso para ver cómo va controlando esta. Y asimismo para tener una vez de información o sea, esta información a veces justo sirve para ver cómo va el proceso, ¿no? Vamos a ver las presiones corrientes, vamos a poner. Entonces vamos a añadir, bueno, la presión de A no es muy interesante porque va a ser la constante que sabemos. La presión de B sí puede ir, o debería ser variable, ¿no es cierto? Ya, como les decía, los vapor y líquido que salen deberían ser las mismas, ¿no? Porque todo el sistema
trabaja la misma condición, entonces más bien le vamos a añadir de después del sistema. O sea, la presión de B debería ser la misma que... Bueno, pongámosle también la de A ya, para que vean la entrada. Con eso también nos aseguramos que esté operando como esperamos, ¿no es cierto? Esto debería ser constante y después la de B que disminuye, la de B2 y L2, B1 y L1 deberían ser la misma. Entonces se me hizo tal vez solo por... Perdón. Ah, esta debería ser la misma que B, pero bueno, le ponemos por si acaso. Y la que deberíamos ver también es a la salida, ¿no es cierto? Pero asimismo debería ser la misma que está fijada, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle solo, bueno, pongámosle B2 para tener como de los dos lados, pero en principio debería ser la misma, ¿cierto? Que estaba fijada. Bien, entonces con esto un poco tenemos el panorama de cómo están cambiando las presiones en el sistema. ¿Ya? Entonces esto para la presión, ahora para el flujo. Entonces ya tenemos acá la de flujo. Tal vez lo que es interesante es más bien añadirle, ¿no es cierto? Bueno, el B2, L2 vamos a tener. Lo que sería interesante es añadirle el set point aquí. Entonces vamos a poner para el flow el set point. Ya, entonces ya tenemos la del flujo. Y creo que con eso estaríamos suficiente. Por ejemplo, bueno, esto hice un poco más para ver el proceso, pero yo puedo igual añadir otras cosas, ¿no es cierto? Que no estaba viendo, y es, por decir, la temperatura. La temperatura sí va a tener cierta variación porque justo le puse que en el tanque de entrada no era la misma temperatura, ¿no es cierto? Entonces yo podría poner, no, hagamos esto primero. Entonces le podría poner la temperatura, por decir, de la corriente B para ver cómo está entrando al tanque. Y podría poner de la... Aquí solo podemos poner de la... ¿Cuál ponemos? Asimismo, las corrientes de salida van a tener la misma temperatura, ¿no es cierto? Pongamos nomás de L1 y B1. L1 y de B1. Ya, B, L y... Ya, creo que ahí estaría bien. ¿No es cierto? Ahí podemos ver qué ha pasado con las temperaturas. Y eventualmente también podemos ver con las composición. Vamos a poner solo del vapor, ¿ya? Es más por el ejemplo, porque de ahí pueden seguir haciendo más. Entonces, por decir, vamos a poner de la corriente B. Master component mole fraction del 2-propanol de la acetona, sino que se nos va a hacer un poco bueno, veamos que es factible que se lea, ¿no? Y solo cojamos de ejemplo así mismo solo el B1, ¿ya? Y vamos a hacer lo mismo, B1 acetona agua y listo, ¿ya? Entonces con eso creo que tenemos ya algunas, entonces no voy a dejar
todas operando. Vamos a ver solo el de la altura. Entonces ya tenemos todo esto especificado. Por si acaso volvemos a revisar esto que está bien. El integrador también que está bien puesto los 120. Y le voy a volver a grabar, ¿no? Sí. Bien, entonces ya le grabé. Ahora sí le voy a pasar a dinámico. Ya está. Ejecutémoslo. Esperamos que todo nos vaya más o menos bien. Bien. Entonces vamos a ir viendo los resultados y eventualmente, si es necesario, vamos a cambiar. Entonces aquí le ponemos, aquí más el tiempo, ¿no? 0. Entonces miren, este es el controlador on-off. Entonces, como les decía, aquí está completamente cerrado y vamos a ver la válvula. Cuando llega a 60 más 2 se abre y se abre, entonces empieza a bajar el volumen. Cuando está en 58 otra vez se cierra y así sucesivamente. Entonces ese va a ser el panorama de todo, ¿no? No va a cambiar en nada porque es solo un controlador on-off. Y si revisamos la apertura de las válvulas, vamos a ver. Ahora si pongamos Autoscale On Access, vamos a poner el tiempo desde 0 y ponemos la leyenda. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, que en rojo es la válvula 102 que le estamos viendo, que es el on-off. Entonces, claro, miren, está cerrado, 0%, se abre al 100%, ¿no es cierto? Y de ahí se cierra, se abre. O está en 0 o está en 100. Ese es el perfil de operación de este. Ya, de los otros, bueno, ya vamos a ver qué ha pasado, porque veo que está solo en 50, ¿no? Veamos de una vez ya que estamos aquí, y le podemos luego corregir. Entonces pongamos acá justo esta. Están ahí mismo, ¿no? No se han movido. Vamos a ver qué ha pasado con los otros parámetros que le pusimos en principio controlar. Déjame ver solo de curiosidad. Ah, esto es lo que pasó, nos olvidamos acá. Manual. Y acá también creo que estaba manual, entonces nos olvidamos cambiarle, ¿no? Entonces por eso es que no hice nada. Entonces vamos solo a echarle una ojeada a la presión por decir, pero ya vamos a ver que no hizo nada, ¿no es cierto? Miren, ¿ya? Entonces vamos a activarle, vamos a regresarle. Vamos a ponerle acá, reseteamos, sí, pero ya vieron que me toca siempre acá, otra vez. Revisar este. Ahora como tenemos controladores de nosotros, vamos por si acaso a revisar, aunque como estaban apagados, está bien. Ya. Y este también está bien. Este también. Este está 0. Aunque podríamos dejarlo en 0, este no, porque realmente debería estar en 0. Como está más abajo. Si no, igual si vieron que el sistema decidía que se ponía en 0 en ese momento. Y estos activarles, entonces, que nos faltó, nos dimos cuenta. Automáticos. Auto. Revisemos por si acaso. Estamos en tiempo 0, estamos bien. Le ejecutamos. Ya, terminó. Vamos a ver. Bueno, a la altura no que haya ninguna novedad. Ya le revisamos hace un momento. Vamos a ver los flujos. Vamos
Upscale, upscale access, ya, este mejor. Claro. Ya, entonces aquí sí tenemos ya el cambio del flujo, ¿no? Entonces si ven el flujo que estaba en 5000, se ajusta a los 5500 y está bastante bien. Bueno, tal vez si hacemos un poco zoom, podríamos ver que es necesario hacer algún cambio, y asimismo el flujo del vapor. Aquí están las leyendas, ¿no? Pero bueno, ya se sabe nomás, creo, por los valores que teníamos. Y el flujo de líquido es también tal cual esperábamos, ¿no es cierto? Nada, porque todavía no llegaba al set point. Se pasa incluso con 2% el set point, se abre la válvula a 100%, entonces empiezan a salir 8800, 600 kilogramos por hora, hasta que se vuelve a cerrar la válvula y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, creo que no hay ninguna novedad aquí. En las aperturas, ahora sí ya vamos a ver la operación que esperábamos, ¿no es cierto? Entonces, el rojo ya revisamos, el verde que es la válvula de entrada. Entonces, como no había suficiente caudal, se abre, estaba abierto al 50, se abre hasta el 70 y se termina, o sea, está bastante bien el control, ¿no? En 77% abierta para el flujo que le solicitamos. Y la otra válvula, en cambio, como le pedimos que presurice un poco más, entonces más bien está, bueno, se mismo trata de más bien cerrarse, que iniciaba en 50, ¿no? Entonces cerrándose un poquito más, en principio se debe haber presurizado, como vamos a revisar en la siguiente, que es de la presión. Ya, bueno, entonces aquí igual no le... Veamos que me queda más clarito si hacemos... Bueno, igual para que me quede mejor puedo hacer algo así de 1.2 a 1.5, por decir, ¿no? Access 0.95, aquí está. 0, no, de 1.2 a 1.4. ¿Ya? Entonces con eso veo más claro, ¿no? Pero igual, miren, la presión empieza en 1.3, en principio empezaba, no está por aquí, y aumenta al 1.35 que le pedí. Está bastante bien también los parámetros, ¿no? Ya. Y las presiones, entonces las presiones, eso les decía, vamos a ver las leyendas. Por ejemplo, la roja no está, pero debe estar en 1.4, ¿no? No, la roja. A ver, vamos cuál está primero aquí. Está la verde, que es la de entrada, que es 1.4, que es constante, y más bien veamos la salida, la B2, que es de 1.2 constante, que incluso nosotros le fijamos eso como especificaciones, ¿no? Y dijimos que la de A y la de L deben ser las mismas porque es del mismo equipo y efectivamente deben estar la una encima del otro. Entonces, si vamos acá, este de acá le ponemos show y miren, ahí está la otra, ¿no? La presión de B, que es la color roja. Entonces, igual está todo correcto, ¿no es cierto? Todo como esperábamos, y asimismo, bueno, al principio que hay ese pequeño control. La temperatura también, asimismo, más por revisar que esté
que esté realizando los cálculos como esperábamos. Vamos a ver aquí la leyenda. Entonces tenemos que el rojo es la temperatura de la corriente de entrada. Entonces aquí por la expansión, ¿no? Porque hay una válvula y como está en mezcla líquido-vapor, entonces se ve que cuando entraba, no me acuerdo si le pusimos 80, creo que era ha sido ponerle la A también, ¿no es cierto? Para acordarnos, pero por la expansión entonces hay esa pequeña variación y bueno, como la válvula va abriendo también va modificando. En la B1 tenemos esta temperatura que como esperábamos, ¿no es cierto? Como al principio se mezcla a 25 grados, es un poco baja y luego va subiendo. Incluso aquí si vemos scale o excess, ya. Empieza, bueno, aquí por la mezcla inicial empieza a 67 y bueno, de ahí va subiendo, ¿no? Y la otra debe estar, o sea, B1 y L1 dijimos que deben tener la misma perfil, ¿no? Porque es la salida. Entonces podemos solo verificar que efectivamente tengan B1 y L1. B1 le ponemos show y claro, ahí me aparece L1 que está exactamente encima porque como dijimos es del mismo equipo, ¿no? Es del equipo que están todas las corrientes a sus mismas condiciones. La composición. Vamos a ver si podemos ver esto. Y entonces, bueno, aquí tenemos las composiciones, estas tres que son del compuesto B, que es la alimentación, ¿no es cierto? Que entra a composiciones constantes. Y como se mezcla con el inicial que no tenía agua, entonces vemos que sí hay una variación hasta que finalmente, bueno, se va estabilizando en los valores del final. Y entonces eso más o menos del sistema dinámico, ¿no?